Buenas tardes, bienvenidos a la conferencia Ética en la Información Periodística de Benjamín Santamaría. Muchísimas gracias por venir a todos los presentes. Benjamín es periodista, economista, ha estudiado un máster en educación con especialidad de economía, ha dado muchísimas conferencias, ha sido profesor en bachillerato, tiene mucha formación, actualmente trabaja en uno de los medios digitales más leídos en el medio español, como es OK Diario, en el sector, en el tema de política económico, y es de la Junta del miembro de Diego de Covarrubias. Pues muchísimas gracias, Benjamín, y bienvenido. Pues nada, muchas gracias a vosotros Muchas gracias a vosotros. Voy a ponerlo aquí, porque yo como ya tengo experiencia en estas cosas, ¿no? Puedo así. Muchas gracias al oratorio por permitirme hacer esta charla. Y yo creo, como estábamos comentando ahora, que el tema que se va a tratar hoy es de plena actualidad. Bueno, vamos a hablar de la actualidad, ¿no? Pero la actualidad está de actualidad, ¿no? ¿Por qué? Lo veremos detalladamente, pero digamos que las nuevas tecnologías y las nuevas herramientas que estamos empezando a ver, sobre todo relacionadas con el campo de la tecnología y la inteligencia artificial, suponen unos cambios y unos retos para la actualidad, para el periodismo y para las redes sociales. Hoy en día la gente ya no solo se informa por el periódico tradicional, sino que se informa directamente por un post en Internet, por un tuit. Pues supone un reto para determinar qué es verdad y qué no, ¿no? Hasta qué punto lo que estamos viendo es inventado, es falso o es real. La inteligencia artificial es capaz de emular vídeos que parecen plenamente realistas y cada vez tiene más capacidad, ¿no? Porque hace no mucho se decía, pues mira, cuando tienes un vídeo, fíjate bien cómo es la mano, ¿no? Porque normalmente la inteligencia artificial no era capaz de dibujar la mano de la persona de forma correcta, le ponía un dedo de más o lo deformaba. Ahora ya poco a poco esos errores se van puliendo hasta tal punto de que los vídeos que vemos por ahí son prácticamente indistinguibles de un vídeo real, y con el tiempo va a ser peor, ¿no? De hecho, yo, hablando con amigos académicos, me dicen que una de las cosas que se está empezando a hacer es que cuando uno busca información en Internet para hacer un trabajo académico, se busca antes del año 2022. Es decir, yo no quiero en mi trabajo, en un trabajo académico, en un paper, coger ninguna referencia que sea posterior al año 2022. Eso me lo están diciendo compañeros míos. ¿Por qué? Porque el año 2022 es la irrupción de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces se empiezan a ver imágenes que parecen reales y que no lo son, ¿no? Entonces tenemos esa desconfianza. Claro, evidentemente esa desconfianza que tienen los académicos, en este caso que estoy poniendo el ejemplo, pues se multiplica exponencialmente, vamos, en el caso del periodismo, ¿no? En el caso de una redacción, no sé si alguna vez habéis visto alguna película de cómo es una redacción es mucha gente sentada y uno grita, ha pasado esto, tal. Bueno, intentamos no gritar mucho porque hay gente escribiendo, pero a veces pasa eso, ¿no? Ha pasado, Sánchez ha dicho, no sé qué, tal, pum, tal. Entonces alguien corriendo va a escribir la noticia. Esos instantes en los que todo se desenvuelve normalmente es en una especie de caos, ¿no? que hay que tomárselo con cierta calma para escribir relativamente rápido una noticia y lanzarla, ¿no? Escribimos rápido una noticia, la lanzamos y ese espacio de tiempo es muy pequeño. Entonces ahí es donde está el gran problema, ¿no? Un espacio de tiempo muy pequeño para poder reflexionar sobre lo que estamos escribiendo. Lo vamos a ver, ¿no? Bueno, ya me ha presentado Marina, pero bueno, rápidamente, soy Benjamín Santamaría, economista, tengo un máster en educación con especialización en economía y la vida me ha llevado al periodismo económico. No es cualquier tipo de periodismo, es periodismo económico, muy concreto, muy centrado en la economía. Sí es verdad que, bueno, ya que estoy allí, pues a veces escribo otras cosas, ¿no? Pero me centro sobre todo en el periodismo económico. Trabajo mucho con datos y con empresas sobre todo, ¿no? Pero aparte de todo eso, pues soy miembro del think tank, el Centro Diego de Covarrubias, ¿no? Desde hace muy poquito me nombraron vocal de la Junta y en esa asociación pues lo que hacemos es defender, digamos, la libre empresa, el desarrollo del mercado, el desarrollo de las empresas, pero siempre basados en el humanismo cristiano, ¿no?
Entonces, una de las cosas que me dedico yo a hacer allí es, sobre todo, hablar de doctrina social de la Iglesia, que es lo que vamos a hablar hoy, no enfocado en la economía como suelo hacer, sino en el periodismo, ¿no? Y antes de empezar con el tema, yo tengo un papel aquí, yo sé que Enrique se va a enfadar conmigo porque tengo un papel, pero he de decir que este papel es un guión, no es leer, es un guión. La Iglesia siempre ha pensado, siempre ha considerado que la comunicación es importante, ¿no? La comunicación es importante. No quiero, digamos, tergiversar la realidad, ¿no? Pero podríamos llegar a decir que los evangelios son una especie de artículo periodístico, ¿no? Al final, ¿no? El evangelio de Lucas, pues Lucas además es mi evangelista favorito, porque se ve que Lucas ha hecho una investigación previa, ¿no? Además él lo dice, ¿no? Ha hecho una investigación previa y luego escribe el evangelio con esa investigación, igual que los hechos de los apóstoles, ¿no? Dice, Teófilo, te voy a contar lo que ha pasado, ¿no? Y hace una investigación previa de lo que ha pasado. Es un artículo periodístico, pues, más o menos elaborado, ¿no? Y por eso, ¿no? Tenemos el Intermirifica, que no me salía antes, el Intermirifica, que es el sumario del Intermirifica. El Intermirifica es una encíclica que escribe Pablo VI, pero digamos que está dentro de los documentos del Vaticano II, ¿no? Y en el sumario, que el sumario solamente lo he encontrado en los documentos del Concilio Vaticano II, no lo he encontrado en la encíclica, sino en los documentos, dice lo siguiente, dice, la información es necesaria en la sociedad moderna, estamos todos de acuerdo. Hay, por consiguiente, un derecho a la información, es decir, la propia Iglesia reconoce que esto de lo que vamos a hablar es algo importante, ¿no? Sin embargo, para el recto uso de este derecho es necesario que la información respete la verdad, la justicia y la caridad, y que sea presentada de modo honesto y conveniente. Y en esto último que vamos a hablar, que es donde viene el problema, ¿no? Cómo encontramos esa forma de ajustarnos a la verdad dentro del periodismo, de ajustarnos a la justicia y a la caridad, y ser honestos, en un mundo tan rápido y en un mundo tan convulso. Y de la misma manera, la audiencia, ¿cómo puede gestionar esto, ¿no? Es decir, cómo lo gestionamos nosotros y cómo lo puede gestionar la audiencia también. Simplemente por aclarar un poco, ¿no? La importancia de los medios de comunicación ya venía en Miranda Prorsus de Pío XII, ¿no? Que él habla de técnicas audiovisuales, ¿no? ¿Cómo le llama? Audiovisivas, ¿no? Entre las diversas técnicas de difusión ocupan hoy un puesto de particular importancia las técnicas llamadas audiovisivas, que permiten comunicar un mensaje en grandes proporciones a través de la imagen y el sonido. Antiguamente pues estábamos muy acostumbrados a la radio y la televisión, pero hoy en día los propios periódicos, al ser digitales, también tenemos medios audiovisuales, ¿no? Es decir, tenemos YouTube y grabamos vídeos, grabamos entrevistas y los publicamos con vídeo, ¿no? Tal forma de transmisión de los valores espirituales es perfectamente conforme a la naturaleza del hombre, es decir, el hombre siempre ha captado mucho mejor los mensajes con imágenes y con sonido, ¿no? Pues es natural al hombre llegar por medio de lo sensible a lo inteligible, ya que todo nuestro conocimiento se inicia a partir de los sentidos, ¿no? De hecho, por eso las imágenes, ¿no? ¿Qué pasa? Que, como hemos dicho antes, los medios de comunicación están viviendo unos cambios enormes. Y entre ellos se encuentra, pues, la rapidez, la inmediatez y el poco tiempo para procesar y corroborar la información. Y esto viene porque antiguamente, digo, no hace tanto tiempo, vamos, cuando yo era pequeño, yo soy joven, o sea que... teníamos el periódico de papel, y el periódico de papel se publicaba por la mañana, llegaba a casa o al bar o al kiosco, ¿no? Entonces llegaba ese periódico al día siguiente, de tal forma que tenías un día entero para pensar qué vas a publicar al día siguiente. A última hora, ¿no? Pues, imágenes que se ven que ahora ya no existen, ¿no? Paren las rotativas, tal, ¿no? Porque viene una noticia que es más importante y la vamos a poner de portada, tal. Eso ya no pasa porque, o pasa menos, ¿no? Sigue existiendo el papel, pero cada vez está más en desuso. De hecho, hace poco uno de los periódicos más conocidos de España, no sé si decir el nombre, da igual, de Objective, ¿no? Dijo que iba a sacar en papel, vamos, iba a sacar periódicos en papel,
y nunca volvió a saberse nada. O sea, yo creo que lo estudiaron un poco y dijeron, no, esto no es viable, ¿no? Porque eso trae muchos costes, ¿no? Al final, ¿no? Trae los costes de impresión, de reparto. Un periódico digital se ahorra todos esos costes y solo es personal y medios digitales, o sea, el ordenador y tal. O sea, el resto de costes pues te los ahorras y la información, pues de hecho se lee más que papel, porque la gente ya no lee en papel, ¿no? Pues esa transformación al papel lo que ha provocado es que haya menos tiempo para pensar las noticias, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya no espero al día siguiente para que la gente lea un papel, sino que la gente lee la noticia hoy, ahora mismo, cuando se ha publicado, ¿no? Y ahí es donde entramos en lo siguiente, que es la dictadura del SEO. Vosotros no sabéis, bueno, algunos sí, no sé, pero la gente normalmente no suele saber lo que es el SEO, ¿eh? Y el SEO es, digamos, o sea, la dictadura del SEO es lo que gobiernan los periódicos. O sea, ahora mismo hay una cosa que gobierna los periódicos y que la gente no sabe lo que es, ¿no? Busca por internet, ¿no?, que el SEO viene a ser los procesos que tratan de posicionar las noticias. Bueno, los procesos, tal, porque yo no sé muy bien tampoco lo que es el SEO, ¿eh? Yo solo sé que manda, ¿no? Entonces, viene a ser una especie de normas, ¿no? Hay una sección allí, en todos los periódicos hay una sección de SEO, y es gente muy especializada, algunos son periodistas, pero con conocimientos ya informáticos y tal, que se dedican a mirar las noticias o escribir incluso noticias para que se posicionen mejor en Internet. Es decir, yo tengo dos noticias digitales. Y una se escribe como lo escribimos nosotros en casa. Y otra se escribe bajo las normas que nos dicen unos señores que están ahí, y esta no se lee y esta sí se lee. Y algunas de esas normas de SEO son precisamente las que provocan estos vicios, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las normas de SEO es que el primer periódico que publica una noticia es el que más se lee. Es que se posiciona mejor en Google. Si yo soy el primero, me posiciono mejor. Recibo más visitas. Si recibo más visitas, pues ya está. Sí, pero también se paga, ¿eh?, para salir de ahí. Bueno, hay diferentes... Sí, pero fíjate, hay empresas que sí que pagan, evidentemente, sobre todo las que se pueden permitir, las grandes empresas que pagan más y tal, para posicionarse. Pero los periódicos al final no les sale rentable tampoco pagar por eso, porque al final es su propio negocio, ¿no? Es decir, yo quizás puedo pagar para que una noticia esté bien posicionada, pero al final mi negocio es posicionarme sin tener que pagar, sino cobrando, ¿no? Es decir, es lo contrario, ¿no? Entonces, lo que se busca es ese posicionamiento orgánico, ¿no?, sin necesidad de pagar. Y claro, lo que hace el SEO es que tengamos que publicar una noticia los primeros. Llega una noticia... Oye, yo tengo que ser el primero para ser el más leído. ¿Qué problema pasa aquí? Que nos perdemos todo ese tiempo de pensar y de corroborar, muchas veces, corroborar si es verdad o no, y de pensar si realmente estamos tratando, como hemos dicho antes, con la verdad, con la caridad, esa noticia. Tenemos prisa. Entonces, ese es uno de los grandes retos que tienen los periódicos hoy en día. No tener tiempo suficiente para pensar, ¿eh? Tener que ser el primero en todo. Y esto ha pasado. Había un caso no es conocido aquí, ¿no?, pero hay un caso de un cardenal keniata que se llama John Enjue, que a él le dieron por muerto un montón de veces. Y él tuvo que salir, no, que yo no estoy muerto, que estoy, hola, ¿qué tal? Entonces decía, no, que está muerto John Enjue. No, que estoy aquí, allí en Kenia, tal, imagínate, ¿no? O sea, que esto está pasando ya en la propia África, ¿no? No estoy muerto, tal. Aquí ha pasado, por ejemplo, con Carmen Sevilla. Carmen Sevilla, ha habido noticias falsas de que había muerto, cuando estaba viva. Entonces, claro, y ahí tienes un gran problema, que es el problema de faltar a la caridad, porque... Lo han matado un montón de veces. Pero es que el tema de Enjue, el tema de Carmen Sevilla, estas cosas han aparecido en grandes periódicos, en periódicos con reputación y leídos, ¿no? Pasó, mira, hace no mucho, un caso que tuvimos nosotros, que yo lo viví, nosotros no caímos, no es por presumir, pero nosotros no caímos. Salió la noticia en EFE es una agencia o sea, digamos, es un periódico de periódicos, ¿no? Las agencias son periódicos de periódicos. Los periódicos estamos así, recibimos una noticia de agencia y somos nosotros los que lo publicamos. Salió que las torres estas de Madrid,
que se había estrellado un helicóptero. Y salió en todas, bueno, no quiero decir nombres, pero en todos los grandes periódicos de este país salió la noticia. Evidentemente, cuando de repente F saca la noticia diciendo no, esto ha sido una metedura de pata, pues se borra corriendo, ¿no? Pero pasó, ¿no? Entonces, claro, por la rapidez, pasó, y esto no voy a nombrar el periódico porque es de la competencia, entonces tampoco quiero meterme con ellos, pero pasó que hubo unas personas, un periódico en concreto, que desde su ventana se ven esas torres. O sea, que era tan fácil como asomarse así y decir, oye, mira, que no se ha estrellado ningún helicóptero. Y en cambio ellos publicaron la noticia de que se había estrellado un helicóptero en esas torres, ¿no? Entonces, y esto viene por esto que estamos diciendo nosotros. Luego, otra cosa. Sí. Que te corte, Javi. Sí. Que también es verdad que la presión, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, no sé si te acuerdas el caso de un asesinato de Rocío Bánico y, bueno, que al final pues, resultó que no fue ella, sino que fue Tony Alexander King. La prensa y la presión mediática hizo que se buscara un culpable con rapidez. Luego se demostró que esa señora no había sido y ninguno de todos los medios de comunicación que enfatizaban por activa y por pasiva durante años que ha sido ella y hasta que ella no acabó en la cárcel, no se quedaron tranquilos. Cuando le destrozaron la vida, se demostró que era falsa, ningún periódico dijo mea culpa y esa señora se tuvo que ir a vivir a otro país porque aquí ya no se podía estar. Bueno, sin más. Sí, pero bueno, eso es un ejemplo de cómo esto, sí es verdad que el problema ha existido siempre, ¿no? Pero lo que yo digo es que con esta dictadura del SEO, lo que provoca es que esto se haga ya sistema, ¿no? Ya, sistemática, ¿no? Y luego tengo ahí palabras clave, ¿no? Las palabras clave y artículos genéricos que no son noticias. Y esto yo lo veo muchísimo. O sea, de hecho, mi madre me llama muchas veces, esto es verdad. Yo, no. El SEO, como he dicho, lo que hace es estudiar qué palabras se están buscando, qué temas se están hablando. Entonces se hace un estudio, que es un estudio que se hace en 5 segundos, que es mirar unas variables, tal, y dice, se está buscando la palabra no sé qué, el tema de no sé cuánto, tal. Pues hace una noticia con esto. Y se hace una noticia con contenido que encuentra uno por ahí rápidamente, pum, y se lanza. ¿No? Esto lo hacen todos los periódicos. Todos los periódicos. Entonces, hay una noticia que es una noticia hecha simplemente para que tú lo veas, pero realmente no está contando nada nuevo. Igual es una vuelta que se le está dando otra cosa, tal. Y la gente cae ahí. Está en el candelero, ¿no? Digamos que es una sí, es una cosa que está en el candelero. Una cosa que está en el candelero, yo qué sé, pues muere alguien, ¿no? Y ese alguien se llama Iglesias. Pues vamos a hacer algo que hable de Iglesias. No tiene por qué ser esa persona que se llama Iglesias. Algo que hable de Iglesias. Entonces hace una noticia de las iglesias, tal, y se saca tal. Claro, y con esos procedimientos muchas veces se caen en errores. O se caen en exageraciones. No digo mentiras, tampoco. No digo, no, vamos a mentir. No, eso no existe. No existe. Pero sí que muchas veces con las prisas, con el quiero ser el más leído, pues se cometen imprecisiones, exageraciones, para que uno clique, ¿no? Y eso puede generar muchas confusiones. Y eso está pasando, yo lo he visto, vamos, que se generan muchas confusiones. En todos los periódicos, insisto, en los más leídos también, en los que parecen más fiables también, en los internacionales que uno parece Wall Street Journal, también sucede. Dice, intermirífica que mencioné yo antes, ¿no? El recto uso de los medios de comunicación exige la observancia de la ley moral. Claro, como estamos hablando ahora, ¿cómo voy a hacer una observancia de la ley moral si no tengo tiempo? ¿Cuándo la hago? ¿No? Antes, pues como yo publicaba al día siguiente, por lo menos tenía una tarde para hacer algo de observancia, pero ahora, si yo tengo que ser el primero para ser el más leído. Para una recta valoración moral es necesario tener en cuenta el contenido, el fin y las circunstancias en las que se realiza la información. Es que no tengo tiempo por las exigencias de la producción, ¿no? Y de modo muy particular, y ahora viene una cosa, también, que no hemos hablado, pero es muy importante, y de modo muy particular la fuerza de sugestión propia de cada medio. Y esto es algo que también se está viendo muchísimo. O sea, cómo los medios de comunicación son cada vez más sesgados
que lo denunció, y lo veremos después, León XIV el otro día también, ¿no? Ese sesgo que está habiendo. Y eso he puesto un ejemplo, ¿no? Además una cosa corroborable, ¿no? El Diario, por ejemplo. Es un periódico también bastante leído en España, ¿no? Dice, la Comisión, vamos a leer el titular, la Comisión Europea sobre el apagón, sabéis lo que es el apagón porque lo sabemos todos, no hay razón para pensar que se debió a las renovables. Nosotros acabamos de leer este titular y decimos, bueno, pues está claro, ¿no? Entonces, hay un cierto discurso por ahí que quiere decir que la culpa es del que hay eólicas o que hay no sé qué, y eso es mentira, porque lo acaba de decir la Comisión Europea. Sin embargo, si leemos aquí abajo pone, claro, el comisario de Energía de la familia socialista, bueno, claro, es que este hombre pertenece al mismo grupo que es del gobierno, ¿no? Entonces, igual algo de interés puede llegar a tener ahí, ¿no? Voy a poner un ejemplo de cómo esta noticia está sesgada, aparte de eso, de que pone el familia socialista ahí en pequeñito, ¿no? ¿Por qué esta noticia está sesgada? Porque esta persona, que se llama Benjamín Santamaría, que es un hombre fantástico, que escribe unas noticias muy buenas y que os recomiendo que leáis, se hizo eco en OK Diario de un informe de una universidad, que es la Universidad de las Hespérides, que es bastante conocida en Canarias, de cuáles han podido ser las causas, o una de las causas, porque las causas han podido ser varias, pero por lo menos una de las causas del apagón, ¿no? Entonces, hace este gráfico de aquí y vemos como las energías eólica y solar son cada vez más representativas de todo el sistema, ¿no? Es decir, ocupan más en todo el sistema eléctrico, ¿no? Hasta el punto de que ha llegado a ocupar cerca del 50% en 2024, un poco más de 50%, de la mitad de todo el sistema eléctrico. Entonces, lo que está diciendo este informe es, ojo, no es culpa de las renovables, es culpa de las renovables asíncronas. Es una cosa diferente. Es decir, por ejemplo, la hidráulica es una renovable, pero es una renovable síncrona. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo una presa y yo puedo regular el nivel de agua que cae y el nivel de energía que produzco. En cambio, la solar no puedo regularla. Viene el sol que viene y la eólica igual, viene el viento que viene, ¿no? Entonces, lo que se está señalando no es, como decía aquí, oye, que el problema no es de las renovables. Y yo, no, si nadie está diciendo que el problema sea de las renovables. El problema no es de las renovables, es de las renovables asíncronas. ¿No? Es lo que se está diciendo, oye, que tenemos un problema. Lo está diciendo, como he dicho, no cualquiera, lo están diciendo informes de universidades, científicos, lo están diciendo, oye, pues tenemos un problema porque quizás dependemos de energías que no dependen de nosotros, ¿no? Como puede ser la solar y eólica, que no significa que dejemos de utilizarlas, sino que tengamos energía de respaldo. Es lo que están diciendo los informes de los profesionales ahora mismo. Sin embargo, el sesgo ideológico les hace hacer esta noticia. Oye, ¿esta noticia es falsa? No. La noticia no es falsa. El comisario de Energía ha dicho que no hay razón para pensar que no es falsa. Pero tiene un sesgo evidente. Y trata de lanzar un mensaje más allá. Entonces esto lo va a coger cualquiera que tenga otro prejuicio y va a decir, que me da la razón. Y acaba negando toda una observación científica que te está diciendo, oye, que quizás el sistema eléctrico está fallando porque la proporción que tiene de energías renovables asíncronas no es la que deberíamos tener, ¿no? ¿Es falso? No. Pero como decía, ¿no? Es la fuerza de sugestión que hay que tener en cuenta de cada medio, ¿no? Esto lo intermirifica en el concilio, ¿no? O sea, hace ya unos cuantos años, ¿eh? Ahora, otra cosa, que yo estaba hablando ahora mal de nosotros todo el rato, pero hay que hablar también de vosotros, es decir, de la audiencia, ¿no? La audiencia también tiene cierta responsabilidad sobre lo que está pasando, ¿eh? Dice Pablo VI en Intermirifica, este ya no es el sumario, sino que es la propia encíclica. Peculiares deberes obligan a todos los destinatarios, lectores, espectadores y oyentes, a vosotros. O sea, vosotros tenéis peculiares deberes, los cuales, por personal y libre elección, reciben las informaciones difundidas por estos medios. Pues la recta elección exige que aquellos, es decir, vosotros, favorezcan plenamente todo lo que sobresale en virtud, ciencia y arte y eviten, en cambio, todo lo que pueda ser causa u ocasión de daño espiritual. Es decir, también es cosa vuestra, ¿eh? No solo somos nosotros.
Nosotros tenemos una responsabilidad porque estamos donde estamos, pero vosotros también tenéis responsabilidad de elegir y de rechazar muchas de esas noticias falsas y decir, oye, mira, pues esto no lo leo. Esto no lo leo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces? Yo he puesto aquí unos consejos que podríais seguir los lectores, la audiencia, que yo creo que, dadas estas circunstancias, y sobre todo dado al creciente número de falsedades que van a venir, porque yo auguro de forma sincera, que con la inteligencia artificial las noticias falsas van a seguir aumentando, por lo que he dicho. Es decir, muchas veces a un periódico llega una imagen de algo que parece plenamente real, entonces se hace una noticia. Pues seguramente muchas veces, cuando la inteligencia artificial y los vídeos, sobre todo, evolucionen, nos lo cuelen a nosotros. Ojo, os lo cuelen a vosotros también, porque en redes sociales os puede aparecer un vídeo que parece real y es falso, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer ante estos cambios? ¿Qué podemos hacer ante lo que está pasando? Contrastar información como audiencia. O sea, me parece fácil. Es decir, claro, muchas veces presuponemos que es el periodista, es el redactor el que tiene que contrastar. Sí, es verdad, es nuestro trabajo. Pero dadas las circunstancias y dada la dificultad, esa responsabilidad acaba también en vosotros. Es decir, vosotros también tendréis que contrastar. Yo aquí recomiendo pues, leer otros periódicos, desconfiar de todo. Desconfiar de todo no significa tampoco ser aquí un escéptico extremo, pero sí por lo menos decir, oye, esto es muy llamativo, voy a comprobarlo en otro periódico, voy a preguntarle a alguien que igual sabe mejor que yo, vamos, o sea, desconfiar un poco y no creernos cualquier cosa a la primera. Y yo recomiendo leer periódicos internacionales. ¿Por qué? Porque es muy probable, si son hechos muy fuertes, ¿no?, que al leer periódicos internacionales sus fuentes sean otras. Porque un periódico que está en Estados Unidos pues tiene otras fuentes, está otras cosas, ¿no? Entonces, claro, si hay una cosa que está pasando aquí en España y un periódico lo publica, si nosotros lo comprobamos y los periódicos internacionales ya están hablando de eso, significa que la cosa parece que ya está siendo cierta, ¿no? Que ya se lo están tomando en serio periódicos en todo el mundo, entonces ya parece que la cosa va evolucionando bien. Y además suelen tener intereses, o sea, porque esto no lo he hablado, pero los periódicos tienen intereses también. Suelen tener intereses diferentes a los nuestros, porque tienen influencias de otros partidos políticos, tienen influencias, ¿no? Por eso leer medios internacionales pues puede ayudar un poco también a salvaguardar un poco estos problemas, ¿no? Luego, aprender a detectar la intención del comunicador, es decir, identificar sesgos e investigar también los intereses que tiene el que me está contando esto. O sea, que igual la persona que nos está contando esto tiene un interés para que yo me crea esto que me está diciendo, ¿no? Ser responsables, caritativos y no dar supuesto una noticia mala de alguien ni atacar a las personas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando veamos una noticia mala de una persona, nosotros además que somos cristianos, pues tenemos que decir, oye, no voy a faltar a la caridad, no me voy a dejar llevar por esto que me está diciendo, ¿no? Una noticia que me está dejando esta persona como si fuera, ¿no?, una persona horrible, y no voy a saltar a atacarle, sino que voy a calmarme un poco, me voy de gallego, fíjate, calmarme un poco y reaccionar de forma moderada. Es decir, no faltar a la caridad si no estoy plenamente seguro de que esta persona ha cometido tal hecho o lo que sea, ¿no? Muchas veces, como digo, pues, por intención de difamar puede parecer una noticia seria, ¿no? Incluso es muy fácil hoy en día, y cada vez va a ser más, falsificar una noticia de un gran medio. Es decir, te puede parecer una noticia de un medio que es muy leído y muy reputado, pero resulta que esa noticia que estoy leyendo yo es plenamente falsa y que ese medio nunca ha publicado eso, sino que de alguna manera alguien ha sido capaz de replicar o esa página web o lo que sea de ese medio, y me estoy creyendo una noticia que es falsa y que ese medio nunca ha publicado, ¿no? Entonces, por eso yo creo que lo que tiene que primar aquí también un poco es la caridad hacia las personas, ¿no? Aunque nos caigan mal, ¿no? Es decir, oye, pues esta persona nos cae mal, pero no tenemos por qué atacarla así a bote pronto. Vamos a esperar un poco a ver si lo que están diciendo estos medios de comunicación es verdad y esta persona ha cometido tal o cual hecho, que es el ejemplo que hablabas tú antes, ¿no? Y aprender a desconectar, y esto es muy importante, ¿eh? Y aquí yo he puesto, la actualidad no es tan importante. Y yo trabajo de eso, ¿no? No es tan importante. Es
decir, la última noticia de lo que ha dicho Sánchez, de lo que le ha contestado Feijóo, de lo que ha dicho el presidente de Telefónica, no es tan importante. Los cambios estos que o sea, nosotros vemos cada día el periódico y parece que el mundo se viene abajo o se va a venir arriba o se va a no sé qué, y al final miramos atrás y las cosas para nosotros no cambian tanto. A nosotros, para nuestra vida, no cambia tanto que Sánchez diga, haga, o el otro haga lo no sé qué. Para nosotros la cosa no cambia tanto. Nuestra vida sigue siendo más o menos igual, con alguna cosa, tal. Bueno, sí, es verdad, tenemos problemas de vivienda, tal. La actualidad muchas veces también trata de engancharnos. Y la actualidad nos engancha. Y los más enganchados a la actualidad somos nosotros, los periodistas. Somos los más enganchados. O sea, yo me voy de vacaciones y estoy diciendo, oye, un informe, mira lo que ha salido, tal. Y dice mi jefe, descansa un poco. No, pero la actualidad engancha. Y nos engancha a nosotros y os engancha a vosotros. Hay que aprender a tener esos vacíos, ¿no? De decir, oye, mira, pues me da igual lo que pase hoy. Me da igual lo que pase mañana. ¿No? Y yo trato de hacerlo en mis vacaciones, trato de decir, bueno, por lo menos una semana desconectar de todo. Claro, luego llego y no sé qué hacer en mi trabajo porque estoy desconectado, me tengo que poner al día. Pero es necesario buscar esos momentos de descansar de lo actual y, sobre todo, buscar más en lo trascendente, ¿no? Porque hay cosas que no dependen de lo que pase o de la actualidad. Y muchas de esas cosas son las más importantes del mundo, ¿no? O sea, poder ser capaces de pensar en esas cosas que no dependen de la actualidad, sino del universal. O sea, eso es difícil en muchas ocasiones porque dependemos de a ver, ¿qué ha pasado? Tal. O sea, ese vicio, ¿no?, que tenemos a veces con la actualidad, pero quizás sea bueno desconectar y buscar esos momentos para pensar en algo más trascendente, que es algo complicado y cada vez va a ser más complicado, ¿eh? Porque, como he dicho, ¿no?, al final la actualidad, antiguamente, hace 20 años o 15, te llegaba por la mañana con el periódico y ahora la actualidad te llega cada segundo por tu teléfono. Entonces, midamos también un poco hasta qué punto estamos enganchados a eso, ¿no? Bueno, y he querido rescatar también las palabras del Papa León XIV de este lunes a los periodistas, que he de decir que las leí después de hacer todo esto, pero me sorprende que coincide con todo lo que he dicho, con lo cual, pues vamos a leerlas y es normal que coincida porque yo me he basado en Pablo VI y en Pío XII, o sea que... Entonces, dijo León XIV el lunes pasado, hoy en día uno de los retos más importantes es promover una comunicación capaz de sacarnos de la confusión de lenguajes sin amor, a menudo ideológicos o sectarios. Es decir, lo que hemos hablado, ¿no?, de esos sesgos que hay en los periódicos, también a veces con la intención de captar a un público muy concreto que también está muy radicalizado, ¿no? O sea, quizás también la culpa es de esa radicalización que tiene muchas veces la sociedad, que está buscando sangre, ¿no? La comunicación no es solo transmisión de información, esto es muy importante, sino creación de una cultura de entornos humanos y digitales que se conviertan en espacios de diálogo y confrontación. Es decir, que la información llega más allá que el propio hecho de, bueno, a ver qué ha pasado hoy, ¿no? Que al final acaba construyendo una cultura, acaba construyendo la sociedad. Y teniendo en cuenta la evolución tecnológica, esta misión se hace aún más necesaria. Pienso en particular en la inteligencia artificial, con su inmenso potencial que exige, sin embargo, responsabilidad y discernimiento, algo que he subrayado ahí porque es lo que nos falta. Capacidad o tiempo para ser responsables y tiempo para discernir, ¿no?, para orientar las herramientas por el bien de todos, del modo que puedan producir beneficios para la humanidad, que es el objetivo. Muchas gracias. Te quería preguntar, hoy en día cuando ves diferentes medios de comunicación y, bueno, pues hay bueno, pues al decir que claro, el tema del sesgo, como te has dicho, pues puede ser una cosa ligera o puede resultar en algo totalmente bochornoso. Entonces, a mí, aunque bueno, es verdad que cuando ves los debates políticos en la televisión es algo que se ve mucho más. A mí a veces me crean dudas algunos periodistas, bueno, entonces no sabes muy bien si son periodistas activistas o son solo activistas
¿O qué es eso? Porque realmente llega un momento en que dices, pero este señor realmente, ¿cuánto tiene periodista? O bueno, o realmente, o sea, el periodismo le sirve como disfraz, pero realmente es un activista. Porque es tan sumamente bochornoso o falto de veracidad en las afirmaciones o tal, que no se sabe. O sea, es verdad que eso, sobre todo a nivel de televisión, entiendo que cuanto más fanatismo y tal, pues da más engancha a la audiencia porque busca ahí lo que me has dicho. Pero bueno, no sé si me puedes decir... O sea, yo no creo... al menos yo lo vivo así, ¿no? O sea, tampoco, yo digo, yo me dedico al periodismo económico, con lo cual tampoco tengo tanta relación con el periodismo político, de vez en cuando sí, vamos, porque yo escribo alguna cosa que me entero, pero no, digamos que no es mi día a día es otra cosa, ¿no? Pero por lo que yo he podido ver, tampoco creo que exista eso de, bueno, tengo un periodista aquí financiado directamente por el partido, con una cuota que le pago cada mes, no creo que exista eso, pero sí que existe... presiones, o sí que existe quizás el interés del propio periodista de ser llamativo para este partido político. ¿Por qué? Bueno, porque no olvidemos que dentro del periodismo, pues nosotros tenemos la visión de que el periodista se dedica solamente a escribir en un periódico, pero eso no es así. O sea, el periodista está en la otra parte, que es en la comunicación corporativa. De tal forma que, si yo le hago mucho la pelota a este partido, igual me consiguen algún puestito, ¿no? Siendo comunicador de este partido en tal ayuntamiento, o del partido a nivel regional, o del partido a nivel nacional, o el día de mañana cuando gobiernen, o hoy que gobiernan, me dan algo la televisión pública. O sea, hay que entender que pues, eso existe. O sea, sí que existe, no me están dando dinero ahora para que yo sea un activista, pero sí que existe bueno, voy a hacerle la pelota a estos mucho, a ver si ven que yo soy muy fiel y el día de mañana pues me dan un carguito por ahí. Es decir, lo mismo que cualquier otra cosa, ¿eh? O sea, cualquier otra cosa. No digo que esa sea la intención de todo el mundo, igual hay gente muy convencida, que eso lo puede haber, pero que este elemento existe, ¿no? Sí, sobre los sobornos, ¿no?, a periodistas. Bueno, hace poco escuchando un audio de un periodista hablando de un colega suyo, ¿no?, que este señor se vendía por una cena. Así, lo decía así de claro, pues se ve que lo sabía con certeza, y, o sea, acusaba a compañeros suyos de que algunos se vendían, pero por muy poco dinero, ¿eh? No, esto a nivel particular, luego está a nivel corporativo, determinados medios de comunicación pues están muy influidos por qué tal político meta publicidad del sitio o qué tal. Entonces, claro, ¿hasta qué punto yo me puedo regir? Porque ya sabes que hay mucha gente que no lee periódicos ahora porque dice que nada más que dicen mentiras, o que están las noticias tan sesgadas que mejor no leerlas, ¿no? ¿No crees que eso es un perjuicio para vuestra propia profesión, que esto se vaya aumentando de una manera tan desproporcionada como está? Sí, y además yo creo que es el surgimiento de esas vías de comunicación alternativas, como pueden ser los vídeos de YouTube, los canales, que también tienen sus propios problemas, pero yo creo que es un poco eso, ¿no? Porque al final tenemos muchas veces esos vídeos de YouTube, esos comunicadores que son más independientes en el sentido de que no dependen directamente de un partido, pero pues, sino de la audiencia misma que les paga, o indirecta o indirectamente, o publicidad, que es una publicidad que depende de YouTube, con lo cual no depende de empresas ni de partidos y tal, sino que es a través del intermediario que es YouTube y tal. Entonces, mucha gente se ha desarrollado por ahí. Ojo, por mi experiencia, hay muchos de esos que se han empezado ahí, pero la ambición les ha llevado a querer ser amigotes de un partido político también. Es decir, nadie está libre de pecado en esto, ¿no? Es decir, al final es un problema, existe. Sí es verdad que está muy regulado el término de los regalos a periodistas. La cosa es que haya tal, pero está regulado, ¿eh? Es decir, no es que yo no puedo recibir un regalo no.
Ni lo he recibido, pues si alguien quiere hacerlo que lo haga, pero yo no voy a escribir nada. ¿Pero quién me lo manda que Sí, yo no lo voy a escribir nada, pero bueno. Pero yo creo que son cosas que se dan, vamos, y al final pues es un sector muy complicado porque es un poder, ¿no? El cuarto poder que se decía. Sí, yo, hablando de noticias sin contrastar, yo recuerdo hace ya bastante años, una que a mí personalmente me resultó muy escandalosa hasta el punto de que cambió mi visión un poco sobre los periódicos y sobre la prensa, ¿no? Que era cuando Benedicto XVI escribió el libro de la infancia de Jesús. Hubo una agencia, no sé qué agencia sería, que soltó una noticia que era un bulo, que Benedicto XVI había dicho que los Reyes Magos venían de Andalucía. Por un comentario que decía de la Biblia, que hablaba, que lo identificaba con una decía de Tarsis, de... Sí, claro. Total, sacaron esa tontería. Sí. Pero yo me acuerdo como muchos medios, el ABC, el otro, no sé cuánto, cacareando la noticia en internet. Y una cosa que tan fácilmente contrastable como mirar el libro. Pero ahí es cuando se da lo que dije yo de ¿qué se está buscando? Tal. ¿Y por qué se está buscando? Porque se está hablando de que Benedicto, o sea, palabra clave, Benedicto Andalucía, pum, hazlo. Palabras clave. Sí, pero que ni siquiera era una novedad, era la misma noticia cacareada, una noticia justo lo que estoy diciendo yo. Una agencia. Justo lo que estoy diciendo yo, es decir, se está buscando Benedicto Andalucía, pues una buena noticia que da Benedicto Andalucía. Mi pregunta es, ¿de verdad los medios han perdido una cosa tan básica en el información como hay contrastar mínimamente? Pero porque eso no es una noticia, eso es un artículo SEO. Claro, lo que he dicho. Que para vosotros es muy difícil de diferenciar. Yo lo veo así. Y si es verdad, y esto es una cosa que yo he visto, que los medios tratan muy mal a la Iglesia. Muy mal a la Iglesia. Yo estoy indignado con eso. Sobre todo ahora, estos días, con todo lo que ha pasado, con la muerte del Papa, yo creo que nos tratan muy mal. Porque igual que da bien, da visitas, no todo vale, ¿no? Entonces... A ver, Enrique. Antes has dicho, si no recuerdo mal, de vez en cuando la audiencia tenemos que decir, esto no lo leo. Y claro, yo te diría, ¿te refieres al titular? Porque el titular lo que intenta es captar tu atención. Claro. O que con solo el titular, o te refieres a que este medio, porque ya me he dado cuenta que me la ha metido varias veces. Bueno, pues es que... Pero esto sí, lo que quería relacionar con el tema de votar a los partidos políticos. A este ya no le voto, o este medio ya no lo veo. Quiero decir, no sé si ibas por ahí. Bueno, sí, o pues... es solo que tienes que interpretar, es que no es tan fácil. O sea, tú decidir qué lees o qué no lees, o qué votas o qué no votas, no todo el mundo tiene la altura. Sí, no, bueno, sí. No, pero, o sea, yo considero que a ver, ambas cosas, ¿no? Es decir, si tú ves que hay un medio que miente abiertamente, yo considero que hay algunos medios que mienten abiertamente y de forma reiterada. Y encima, no son precisamente los que el gobierno menciona como los buleros, ¿no? Pero bueno, están ahí. Y eso existe. Y luego también existe titulares escandalosamente falsos. Y que además se ve de leguas, y esto es un criterio que puede tener cualquiera, que ese titular está hecho para hacer daño, ¿no? Es decir, yo estoy viendo un titular y está claro que esto está hecho para hacer daño. O sea, no, hay que ver la intencionalidad del titular. Esto está hecho para hacer daño, ¿no? Con la Iglesia pasa un montón. Con la Iglesia pasa un montón, ¿no? ¿Vale? Hacer daño. Yo no sé por qué. Incluso medios que podrían no ser, lo son. Hay el demonio que está en todos lados, vamos. Y no has hablado, bueno, por eso de los señores, un poco cómo se financian los periódicos, porque yo creo que es algo fundamental a la hora... Sí, no quería meterme en un lío, pero... Claro, muchas veces se basan en la publicidad, porque es verdad que yo estoy viendo dónde me suscribo y no termino de suscribirme a ningún lado. Es decir, que también es culpa nuestra. Vale. Es que esto es una cosa importante. Es una reflexión que hice yo hace tiempo, pero... ¿por qué queremos tener visitas con el SEO? ¿No? ¿Por qué el SEO es visita, visita, visita? Pues el cliente ya no es el lector. Antiguamente el cliente del periódico era el lector. Yo compro un periódico y lo leo, y ese es mi cliente. Ahora mismo no es así. Ahora mismo, en términos económicos, aquí ya me voy al Benjamín economista, la audiencia es el capital.
por decirlo de una manera, o el activo, vamos, el activo. De tal forma que yo voy a tal persona y digo, te vendo tantas visualizaciones, esto es lo que vas a tener. Entonces, eso también genera muchos vicios, ¿no? Es decir, yo tengo 1 millón de lectores, ¿son mis clientes? No, 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 es mi activo. Y yo soy un pescador, ¿no? No como San Pedro, que es un pescador bueno, ¿no? Pescador de lectores, ¿no? Y yo los pesco con SEO, los pesco con noticias llamativas, con exclusivas. Oye, que eso tampoco es malo, oye, si tú realmente estás dando un servicio de calidad, tampoco es malo, ¿no? Pero hay que entender cuál es la realidad. La realidad es que el lector ya no es el cliente, es el activo. Yo vendo mis lectores, por decirlo de una manera, ¿no? O sea, hoy la gente lee poco. Sí. O sea, lee no solo pocos periódicos, sino que en general. Y entonces, al final, la gente, yo creo que los medios digitales más los ojea, y se puede expresar así, que meterse en la noticia a leer detenidamente y a enterarse correctamente de qué es lo que me está queriendo decir este medio con esta información. Entonces, al final, si el éxito está un poco en el titular, cabe un poco el tema de meter un poco el sensacionalismo, de provocar un fogonazo. Claro, efectivamente. Pero que luego realmente, hasta qué punto aquello está bien sustentado, ¿no? No, o sea, claro, o sea, el titular siempre trata de ser porque a mí tampoco me parece mal que trate de ser un poco llamativo y tal. El problema es cuando se sobrepasan límites éticos, como el ejemplo que vimos aquí, ¿no? Que es, oye, estás tratando de decir algo que, o sea, estás cogiendo algo que dice una cosa y lo estás retorciendo para que trate de decir otra cosa. Lo que tú quieres que diga, pero con la suficiente audacia para no mentir. O sea, porque aquí hay picardía, ¿no? Entonces lo que hemos visto es, bueno, sí, daba a entender que la Unión Europea había desmentido los bulos de la ultraderecha, que es lo que daba a entender, pero la realidad es que un socialista le da la razón a Sánchez por un tema que nadie está diciendo que es así. Esa es la realidad, ¿no? Como hemos visto. A veces ese tipo de manipulaciones, digamos, sin mentir, no hace falta incluso ni dar un titular. Yo recuerdo cuando estaba Zapatero de presidente, que estaba con lo de la negociación con ETA y esto, me acuerdo que en Televisión Española entonces sacaban discusión entre las víctimas del terrorismo. Algunas están a favor, te ponían un debate entre dos víctimas que estaban a favor y dos víctimas que estaban en contra. La realidad era que el 95% de las víctimas estaban en contra de eso, pero nada más que poniéndote 4 personas te estaba dando la idea de que el 50%, de que estaban divididas por mitad, ¿no? De que la mitad de las víctimas lo apoyaban cuando no era verdad. No lo decían en ningún momento. Pero el hecho de organizar ese debate así ya estaba vendiendo. Claro, no sé, pero vamos, de eso hay un montón, o de querer, vamos a entrevistar a la calle y mira las estadísticas, aquí votan más a los nuestros, pues vamos a ese barrio, ¿no? O sea, eso pasa, ¿no? O sea, porque allí hay más posibilidades de encontrarnos a uno que nos da la razón a nosotros, ¿no? Pues esas cosas pasan, sí. O sea, hay ciertas cosas que son. Pero luego también es verdad que a veces sale como vídeos en... Nosotros no lo hacemos, eso. Sale como vídeos en YouTube que le dan que de vez en cuando se supone que a lo mejor el periodista se presupone que todas las personas que van a contar ahí piensan tal, pero de repente cuando alguno no tal... No se publica. No, que dice que no es tan difícil. Luego hay un trabajo de postproducción y tal. Es decir, que de verdad, o sea, en muchas ocasiones, lo digo, OK Diario es un medio que muchas veces está en el objetivo, sobre todo del gobierno y tal. Yo digo que las prácticas de OK Diario son las mejores en comparación con lo que he visto, no, por si acaso me ven, no, no, pero que de verdad, o sea, que muchas veces esto que dice el gobierno, no, los bulos y tal, nosotros el Partido Socialista nos tiene vetados de lo que es del Partido Socialista. El gobierno no, porque no pueden, pero que es el PSOE no podemos ir. Entonces, y nos tratan como si fuéramos unos buleros, una cosa así. Y yo, por lo que he visto, y yo me considero un profesional en esto, vamos, no he visto ningún procedimiento, al menos, o sea, como los que estamos describiendo aquí, que sí he visto en otros periódicos de forma abierta, ¿no? O sea, yo creo que sí que tenemos mucha rigurosidad en ese sentido. Entonces,
Lo digo esto como a modo de queja por ver cómo las autoridades incluso señalan a unos periódicos que están cumpliendo con ciertos límites éticos y no señalan a otros que no lo están haciendo, ¿no? Porque les dan la razón. Entonces, ¿no? Ahí, digamos, también la política metida. Sí, don Juan. Un par de cosas. Una, yo creo que es bueno que, además del comentario de la noticia de cada día, que al fin y al cabo es una cosa un poco superficial, que es muy bueno que los periódicos puedan tener buenos colaboradores de fondo, que dan criterios sobre temas serios, no solo la noticia de hoy, sino bueno, otras cosas, ¿no? Yo creo que se da peso al periódico, ¿no? Y la gente, sobre todo el que quiere estar un poco más informado, acude a esos lugares porque sabes que escribe gente que tiene criterio, que es sensata, etc. Y luego otra cosa un poco relacionada, la formación de los periodistas, es decir, las facultades de periodismo. Claro, es un tema gordo, pero sería muy bueno que hubiera muy buenos profesores que se enseñaran muy bien todo lo referente a la ética del periodismo, además de conocimientos serios de historia o de cualquier otra cosa que formen bien la cabeza de los periodistas, ¿no? Si no, pues mala cosa, ¿no? Sí, y luego la verdad es que yo creo que lo que dice usted, que muchas veces leemos un periódico y también agradecemos que haya artículos que nos hablen de historia, por ejemplo, que no es una actualidad, que es de historia, o que nos hable de claro, yo tengo una columna, lo que pasa es que la hago cuando me da la gana, que intento hablar de cosas más de teoría económica y tal y cual, lo que pasa es que no la lee nadie. Porque también soy un poco aburrido para esas cosas. Pero sí que aprecio eso que dice don Juan, porque creo que es muy necesario que se traten de, pues oye, leo un periódico y no solamente oye lo que ha dicho hoy Feijóo, ¿no? O sea, también apreciar la temporalidad desde el propio periódico y decir, oye, vamos a hacer un artículo que nos hable sobre yo qué sé, un libro, ¿no? O tal. Bueno, nosotros tenemos eso, también. Lo que pasa que, bueno, sí que es verdad que yo creo. Hay muchos periódicos, sobre todo, que son de religión, que yo leo alguno de ellos, ¿no? Y de repente te encuentras pues un artículo que ya te habla de la vida de tal santo, o no sé qué, tal. Bueno, pues mira, pues se agradece una cosa que no tiene nada que ver con la actualidad, ¿no? Una cosa interesante, ¿no? Que uno puede aprender, ¿no? Sí. Pues si no hay más preguntas, sí. Si yo leo una noticia, o sea, si yo, bueno, imagínate eso, cuando tú, por ejemplo, cuando abres Google en el teléfono, imagínate que hubiera un accidente en la T4, tú pones accidente T4, y así como en primera te aparecen como en horizontal los titulares de los diferentes medios de comunicación. Si yo tengo especial confianza en veracidad de la información que me transmite un medio de comunicación en concreto y le doy eso, o sea, el nivel de visualizaciones ayuda a que aparezca mejor posicionado. Sí, también, claro. Efectivamente, es una cosa que se retroalimenta. Hay varias cosas, vamos. De hecho, la fórmula exacta no se conoce, solo la sabe Google, pero hay varias cosas y de esos elementos, evidentemente, si hay uno que no se está viendo, se baja al infierno y desaparece la noticia. Ya no vuelve a ser importante, no vuelve a ser relevante. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias por venir. Y espero veros en otra, o sea mía o sea de otro, vamos.